Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs. Comenzamos. Mi familia bonita, el día de hoy, una mañana fresca de octubre, vamos camino de nuevo a Los Aguirre. La semana pasada que estuvimos llegando al altar de San José de la Montaña, escuché caída de agua, así que cerca tiene que haber alguna cascada, así que el día de hoy es de aventura. Vamos a investigar y a ver qué nos encontramos. Y el recorrido prácticamente es muy similar, simplemente vamos a tomar otra desviación diferente a la que tomamos la semana pasada, pero ya en lo que es el área conocida como Los Aguirre. Así que no me dejen solo, acompáñenme y de nueva cuenta, vámonos a caminar, ¿ok? Mi familia bonita, ya pues nos hemos brincado todo lo que es el área de la comunidad, que es la descripción de cómo llegar a este lugar, porque ya lo hicimos en el video pasado. Ya estamos aquí en el área de terracería, alejados del área habitacional, y vamos a llegar a esta disyuntiva en la cual la ocasión anterior les dije por dónde hay que irse y por dónde no. Bueno, si ustedes me permiten, vamos ahora a investigar cómo está la otra, para que el recorrido sea un poquito diferente a lo que hicimos la semana pasada. Sí, y estoy llegando aquí ya precisamente a esta disyuntiva. Les explico para que quede más claro. Voy a girarme, sí, y más o menos una escena como esta tuvimos la semana pasada. Y les decía yo que este camino que tenemos, voy a decir de este lado porque de repente para mí es el lado izquierdo, pero si me pongo de frente sería el derecho. Sí, es el que tomamos la ocasión anterior y nos llevó por un lugar en el que tuvimos que tomar varios atajos. A mí me habían comentado que era más accesible, pero bueno, espero no encontrarme con sorpresas porque ahora vamos a tomar el que estaría de mi lado derecho así como estoy. Si me pongo de frente sería mi lado izquierdo. Y vamos a ver cómo nos encontramos este camino, qué tan accesible es, qué tan cómodo es para caminar también, porque el anterior tenía cuestas, pues no, las cuestas estuvieron al final, pero las subidas en el camino sí había algunas bastante pesaditas. Entonces vamos a ver qué tal se nos presenta esta nueva ruta, a ver si les gusta, a ver si llegamos a la cascada y esperemos que esté muy, muy bonita. ¿Sí? Continuamos. Les decía hace un momento, mi familia bonita, que la mañana está fresca. Sin embargo, es una típica mañana de octubre. Fresca por temprano, ¿sí? Y a como vaya avanzando el día se va a poner el calor bonito. Y ya cuando lleguemos a la noche, de nueva cuenta refrescará. Es parte de este otoño que ya está presente en la naturaleza. Por eso es que ya de pronto no escuchamos muchos pájaros, ¿sí? Porque obviamente el frío los hace resguardarse. Creo yo que se mueven un poco menos y vuelan un poco menos. Pero aquí vamos. Algo que me comentaban del video anterior es que se escuchaba mucho el jadeo de un servidor al caminar. Lo dejé para que pues pudiera transmitirse el hecho de que el recorrido, según los senderistas, puede ser simple, moderado, pues de alto rendimiento, sí, que hay partes verdaderamente difíciles de andar, porque son cuestas, porque está sobre terracería,
porque de pronto no tienes la condición física tampoco para poder andar caminando todos los días y grandes distancias para lograr un alto rendimiento. Aquí vamos, el camino sigue siendo bastante bondadoso. Sí tenemos algunas subidas. Esta que voy a empezar a subir está un poquito drástica, pero pues confío en que la podamos librar. Más adelante daremos más indicaciones. Continuamos, mi familia. Mi familia bonita, la ocasión anterior, utilizando el atajo que me habían comentado, vine a salir aquí, esta vereda que tengo en la parte de atrás, y fue donde aquí en esta casa de campo, que afortunadamente me encontré con sus propietarios, quienes amablemente me dieron instrucciones de cómo llegar al altar de San José de la Montaña. Muy amable, porque si no, como lo dije, verdaderamente no hubiera dado con el altar, no hubiera llegado, porque sí, de pronto está un poquito enredado, que si no lo conoces, verdaderamente te pierdes. Vamos a continuar. Este ya es una parte conocida para mí, porque ya estuvimos aquí la semana pasada, y en un momento más les voy a mencionar dónde está la desviación de la vereda a la que yo tomé. Sí, y por dónde vamos a continuar el nuevo recorrido. A ver si damos con esa caída de agua, porque tiene que ser una cascada, no puede ser más. Y como, si ustedes recuerdan, estuvimos bordeando una sequía, me supongo que la sequía es el motivo de esa caída de agua en un momento determinado del recorrido. Vamos a ver qué nos encontramos. Continuamos. Como lo vengo diciendo básicamente en toda la temporada, mi familia bonita, estos recorridos no hay que hacerlos solos. Recuerden que podemos, pues, ser víctimas de un accidente, y siempre es necesario que alguien nos acompañe para que nos auxilie. En mi caso, esta ocasión viene mi hijo y vamos camino a la cascada. Espero que haya una cascada aquí en San José de la Montaña, Santiago, Nuevo León, México. Continuamos. En definitiva, mi familia bonita, aunque parezca repetitivo, divertido y tal vez un poco tonto, nunca me voy a terminar de admirar la belleza de la Sierra Madre Oriental. Una sierra que nos proporciona de tantos recursos naturales, y que la tenemos aquí, como diríamos, en la palma de la mano. Un lugar que ya en una temporada posterior vamos a adentrarnos, porque hay mucho de bello que encontrar en esta sierra. Bien, mi familia bonita, hemos llegado al punto más alto, el cual se me había comentado. Si ustedes recuerdan, esta es la vereda que tomé la semana pasada en el video anterior para llegar a la ermita o el altar de San José de la Montaña. Sin embargo, en esta ocasión vamos a continuar por este camino que tengo acá. A mitad de esta cuesta, que esta sí está muy pesada, fue que escuché la caída del agua. Me supongo que para acá tengo que encontrar algo, ¿sí? Pues que sea similar a una cascada. Acompáñenme, no se cansen, no me dejen solo, y vamos a ver si encontramos chanza y nos metemos a dar una remojada a pesar del frío. No le hace. Continuamos.
Fíjense cómo la percepción del sonido es diferente cuando te encuentras en una parte más baja. No es tan perceptible escuchar como cuando estás en lo alto de pues este lomerío. Voy caminando y aún no se escucha la caída de agua. Probablemente no sea el camino adecuado, pero para eso estamos investigando. Pero tengo que dar con esa caída de agua. La quiero ver, porque tiene que ser una caída de agua, no puede ser otra cosa. Continuamos. Ya me dijeron que sí vamos por el camino correcto, así que más adelantito vamos a dar, porque me confirman que sí hay una cascada. Vamos a ver si es cierto. Continuamos. Las aves ya despertaron, mi familia bonita. Yo creo que están diciendo, ¿no te vimos a ti la semana pasada? Ya estamos cerca. Vamos a continuar. ¿Me esperas aquí? ¿Cómo se...? Ah, está cerrado. Hay una vereda ahí. ¿Qué es aquí? No, es un paso de agua. La verdad espero que esta no sea la cascada que estamos buscando, No, de ninguna manera. Pero ya estamos teniendo indicios de agua. Sí, pero esto tiene que ser una caída de agua, de escurrimiento. Continuamos. Mi familia bonita, he optado por seguir el cauce de la acequia. Es decir que he vuelto a subir al punto donde está el altar a San José, porque por la parte de abajo la verdad no hemos dado a ninguna cascada, a pesar que nos dijeron que por ahí estaba. Yo creo que está muy cerrado el camino porque no logramos dar con ella. Entonces vamos a seguir este cauce, aunque es chistoso. Tal pareciera, si ustedes se fijan, que aquí el agua ya se filtra por la tierra y ya no continúa, porque algo que me ha llamado la atención es que ya el día de hoy que andaba por el camino no se escuchaba el caer del agua. ¿Sí? Me llama la atención porque esta no es una sequía de escurrimiento pluvial. Se supone que es una sequía que viene desde la cola de caballo. Y me imagino que la semana pasada, así de drástico, todavía llevaba agua. Y si seguimos este camino, nos va a dar precisamente a lo que vendría siendo la caída. Pues efectivamente, mi familia bonita, he venido a dar a lo que sería la caída de esta cascada, producto de la sequía. Sin embargo, efectivamente, como pueden ver ustedes, está seca. Me quedo un poco triste. La semana pasada recuerdo escuchar claramente la caída del agua. Sin embargo, la experiencia fue agotadora y de haber sabido, pero el haber o el hubiera no existe. Sí, de que estaba tan cerca, pues hubiéramos agregado la caída, porque repito, la escuchaba perfectamente. A final de cuentas, mi familia bonita, las indicaciones que nos dieron sí eran correctas. El camino nos vino a traer hasta aquí. Sin embargo, cuando llegamos, al no ver cascada, pensamos que o nosotros habíamos cometido un error o nos habían dado una información equivocada.
Y no. Sin embargo, bueno, llegamos a nuestro objetivo. Lastimosamente, no el que esperábamos, pero estamos aquí, en la cascada de San José de la Montaña. Volveremos cuando haya agua. Pues bien, mi familia bonita, hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No me despido sin antes invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.